¿Tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues vamos a continuar avanzando en el desarrollo del tema. Observad que aquí en el árbol estamos en el apartado 2, unidades de la energía. Como os decía en el email, este trocito empieza a complicarse un poquito, ¿vale? Porque vamos empezando a trabajar cosas de matemáticas, por lo que tenéis que estar muy atentos. Si no le seguís el hilo a algo, si no lo entendéis, pausáis el vídeo, rebobináis un poquito para ver de nuevo esa parte y si es necesario que directamente vayáis a estos apuntes de agrega y os pongáis un rato a darle vuelta y vuelta hasta comprenderlos, pues si es necesario, se hace, ¿vale? Aquí es muy importante que a medida que vayáis avanzando, vayáis entendiéndolo todo. Pues si hay algo que no entendéis, pero continuáis avanzando, lo normal es que sea más difícil que entendáis cosas posteriores, ¿de acuerdo? De ahí la importancia de que pongáis énfasis en comprenderlo todo. También tened en cuenta especialmente aquellas cosas que os digo que son importantes, ¿vale? Va a haber aquí, como siempre, contenido opcional, complementario, de ampliación, que no nos interese y que nos va a complicar la vida. Ese no es necesario que lo entendáis, pero todo lo que yo digo, esto es importante, o veis que estoy poniendo mucho énfasis en la explicación, esas cosas sí. Pues comenzamos. Apartado 2, unidades de la energía. Nos dice, ¿te acuerdas de cuando estudiaste las dietas en el bloque de nutrición? Bueno, esto ya lo tenemos lejos, ¿no? Del primer trimestre. Recordarás que las dietas se medían en calorías. Así, se dice que alguien está haciendo una dieta de 2000 calorías, por poneros un ejemplo. O que el chocolate engorda porque tiene muchas calorías. ¿Y qué es esto realmente de calorías? Pues eso de las calorías es en realidad una unidad para medir la cantidad de energía. Por tanto, cuando nosotros estamos hablando de calorías, en realidad estamos hablando de la energía que tiene un alimento. ¿De acuerdo? Simplemente. La energía, como cualquier otra magnitud de física pues se puede referir a la longitud, al peso, a la densidad, cualquier cosa que se pueda medir, ¿no? La energía, como cualquier otra magnitud física, debe medirse empleando las unidades adecuadas. Por ejemplo, la energía no se va a medir en metros. Tú no puedes decir, tengo una manzana cuya energía es 70 metros. Eso no tiene ningún sentido. Aquí acabamos de ver que para los alimentos vamos a utilizar las calorías, ¿no? De igual manera, la energía tampoco la vamos a medir, por poneros un caso, en gramos o en kilogramos. No vamos a decir, tengo una energía aquí que mide 70 kilogramos. No, eso no tiene ningún sentido. Eso sería para el peso, ¿verdad? La energía va a tener sus propias unidades de medida. La unidad que emplean los científicos para medirla es el julio, que se representa con una J. Esto tenéis que tenerlo clarísimo, ¿vale? La unidad de medida científica para la energía es el julio, no es la caloría. La caloría se utiliza para los alimentos, ¿de acuerdo? Pero desde una perspectiva científica, la energía habitualmente se va a medir con julios, con Jotas, que es la unidad del Sistema Internacional de Unidades, más conocido como SI, SI de Sistema Internacional. Con el Sistema Internacional se refieren a ese acuerdo que hacen los científicos para utilizar unas unidades de medidas u otras, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo importante realmente aquí? Pues que la energía se mide en calorías, que la energía se mide también en julios, representado con J, que las calorías son para los alimentos y que julios va a ser para otras cosas, ¿de acuerdo? Eso es lo importante hasta aquí. Pero también se mide la energía en otras unidades, dependiendo de la forma en la que se encuentren. Bueno, ya hemos visto el caso de las calorías. Os leo. Se usa, sobre todo, la caloría para medir el contenido energético de los alimentos, apareciendo habitualmente con su múltiplo kilocalorías. Bien. La caloría es que es una medida muy chiquitita, muy chiquitita. El julio es súper pequeño también, ¿vale? Pero en el caso de los alimentos, si empezásemos a hablar de las calorías sin utilizar kilos, si empezásemos a hablar de las calorías de los alimentos, pues nos diríamos, engorda 57 por 100 gramos. No, diríamos, engorda 57.000, engorda 80.000, engorda 120.000.
¿vale? Es una medida muy pequeñita. Entonces, lo que se utiliza normalmente para los alimentos es kilocaloría, ¿vale? Esto es un simple detalle. Por tanto, cuando decimos que un alimento, por ejemplo, engorda 70 kilocalorías por cada 100 gramos, en realidad lo que estamos diciendo es que esas 70 kilocalorías son 70.000 calorías, ¿vale? Porque kilo es 1000. Aquí la relación es la misma entre 1 kilómetro, ¿vale? O 1000 metros, ¿de acuerdo? Kilo va a ser 1000, por tanto, un kilómetro van a ser pues 1000 metros. Lo mismo con un kilogramos son 1000 gramos, ¿no? Pues igualmente una kilocaloría pues son 1000 calorías. Esto ya lo sabéis. Otra unidad de medida que a veces se utiliza es el kilovatio hora, que se representa así: K minúscula, W mayúscula y H minúscula, ¿vale? Kilovatio hora. Se usa como unidad de medida habitual de la energía eléctrica. Por tanto, en resumidas cuentas vemos que la energía puede medirse de diferentes unidades de medida. A veces se va a utilizar el julio, representado con J, que es la habitual para los científicos. A veces la energía se va a medir en calorías o kilocalorías, que esto es lo normal con los alimentos. Y luego otra forma de medir la energía, normalmente referido a la energía eléctrica, va a ser el kilovatio hora. Por tanto, cuando nosotros hablamos de julios, hablamos de calorías o hablamos de kilovatios hora, estamos hablando de energía, ¿de acuerdo? Curiosidad. Cambiar de unidades. Como todas estas unidades miden la misma magnitud física, energía, tiene que ser posible pasar de unas a otras. Es decir, como el julio, las calorías, los kilovatios se refieren a lo mismo, a la energía, pues va a ser posible pasar de un tipo a otro, ¿no? Efectivamente se puede hacer. Para eso hay que aplicar una reglita que os voy a explicar ahora, ¿vale? Dice, igual que podemos pasar de metros a centímetros o de kilogramos a gramos, por ejemplo. Nos viene un ejemplo aquí mencionado, ¿no? Para pasar de centímetros a metros tenemos que tener en cuenta que un metro tiene 100 centímetros, ¿no? Es lo que indica aquí. Yo estoy aquí, si yo quisiera pasar entre metros y centímetros, yo estoy aplicando estas reglas, ¿no? Yo digo, pues 5 metros, ¿cuántos centímetros serán? Pues 500. ¿Y 7 metros? Pues 700. 70 centímetros, ¿cuántos metros? Pues 0,7. Estamos aplicando este cálculo matemático para hacer eso. Eso ya lo sabemos, ¿no? Por eso, si queremos pasar de metro a centímetro, tenemos que multiplicar por 100, y si queremos pasar de centímetro a metro, tenemos que dividir entre 100. Nada, aquí nos está poniendo un ejemplo, ¿no? De que para pasar entre metros y centímetros se aplica una fórmula. Y lo que nos está introduciendo es que para pasar entre calorías, kilovatios hora o julio, pues habrá que aplicar otras fórmulas. ¿De acuerdo? Realmente aquí no tenemos nada importante, porque lo que nos interesa es la fórmula, que es lo que va a ir entrando ahora. Nos menciona, pues con las unidades de la energía es lo mismo. Para pasar de julios a kilovatios hora o viceversa, tenemos que tener en cuenta que un kilovatio hora son, observad bien lo que pone aquí, 3,6 por 10 elevado a 6 julios, ¿vale? Repito, 3,6 por 10 elevado a 6 julios. Esto que nosotros tenemos aquí representado, sé que está muy feo. Y a mí lo que me interesa es que os quedéis con esta medida, ¿vale? Con que un kilovatio hora equivale a 3.600.000 julios. O sea, aquí podemos ver que el julio es una unidad de medida realmente pequeñísima, porque un solo kilovatio hora se va a tener dentro 3.600.000 julios. Entonces, si nosotros ya sabemos la relación que hay de que un kilovatio hora es igual a 3.600.000 julios, pues ya solo me queda multiplicar o dividir para pasar entre ellos. Alguien me preguntará, bueno, ¿y sobre la kilocaloría qué? El paso a la kilocaloría un poquito más difícil, no nos entra, ¿vale? Esa es una buena noticia. Solo nos va a interesar saber pasar entre kilovatios, hora y julios. Aquí nos hacemos de conclusión. Entonces, si queremos pasar de julios a kilovatios hora, tendremos que dividir esos julios que tenemos, tendremos que dividirlo entre 3.600.000. Porque cada vez que yo reúno 3.600.000
600.000 julios, consigo 1 kilovatio hora, ¿no? Entonces, si yo llegara a tener, por ejemplo, 7.200.000 julios, pues ya habría conseguido 2 kilovatios hora. Por tanto, cuando quiero pasar de julios a kilovatios hora, simplemente divido los julios entre estos, ¿vale? Por el contrario, si lo que queremos es pasar de kilovatios hora a julios, pues habrá que hacer lo contrario, es decir, multiplicar, ¿verdad? Porque cada vez que yo tenga 1 kilovatio hora, voy a tener 3.600.000 julios. Si tengo 2 kilovatios hora, multiplico por 2. 3.600.000 por 2, pues nos sale 7.200.000, ¿verdad? Julios. Esto es lo que realmente nos interesa, ¿vale? Esto es lo que realmente aquí, de todo este trozo que está aquí explicando, es lo que nos interesa recordar. Que 1 kilovatio hora vale 3.600.000 julios. Que si yo quiero pasar de kilovatios a julios, tengo que multiplicar. Y si quiero pasar de julios a kilovatios, lo que entonces tengo que hacer es dividir. ¿De acuerdo? Importante. Para cambiar de unidades, siempre tenemos que multiplicar o dividir por un número que se llama factor de conversión. Esto no es importante. El factor de conversión indica cuántas veces cabe la unidad más pequeña en la más grande, ¿vale? En este caso, aquí, en nuestro caso, lo que estamos diciendo es que 1 kilovatio hora, dentro de 1 kilovatio hora caben 3.600.000 julios. Poco es importante esto en sí, lo importante es lo que yo he mencionado acá. Para pasar de una unidad grande, de la grande, a otra más pequeña, por ejemplo, del kilovatio al julio, pues tendremos que multiplicar, ¿vale? Por ese factor de conversión. En nuestro caso, el factor de conversión, ya hemos visto, es 3.600.000, ¿vale? Si yo quiero pasar, decía, de kilovatios, que es la grande, a julios, que es la pequeña, pues multiplico. ¿Que tengo 7 kilovatios? Pues 7 por 3.600.000. ¿Que tengo 12,4 kilovatios? Pues 12,4 por 3.600.000. Y ya me salen los julios que son. Al contrario, para pasar de una unidad pequeña a otra más grande, por ejemplo, de los julios a los kilovatios, pues lo que tendremos que hacer es lo contrario, ¿no? Lo contrario de multiplicar es dividir, ¿verdad? Entre el factor de conversión. Si yo tengo, por ejemplo, 8.000 millones de julios, si lo quiero pasar a kilovatios, pues hago la división, ¿vale? Así que vuelvo a insistir, lo importante visto hasta ahora es, para que no os liéis, que la energía lógicamente se puede medir, que científicamente lo normal es medirlo en julios, que se representa con J, que para los alimentos se mide en calorías o kilocalorías, y que para la energía eléctrica se mide en kilovatios hora, que se representa con K, W mayúscula, H. Y que para pasar entre julios y kilovatios hora tengo que aplicar este factor de conversión, 3.600.000. ¿Vale? Recordad que si queremos pasar de julios a kilovatios, entonces tendremos que dividir los julios que tengamos entre esos 3.600.000, ¿vale? Si encontrar lo que quiero es pasar de kilovatios hora a julios, pues entonces habrá que multiplicar los kilovatios horas que tengo por esos 3.600.000. Esto veis que lo estoy repitiendo mucho. Anotadlo, que no se os pase, ¿vale? Vamos a intentar hacer el ejercicio resuelto. Por ejemplo, en el último recibo de la luz puedo ver que he consumido 58,6 kilovatios hora. ¿Cuántos julios serán? Pues lo único que tenéis que hacer es pasar esos 58,6 kilovatios hora a julios. Venga, detened este vídeo, calcularlo y ahora le continuáis dando al play para ver el resultado. Lo primero que tengo que tener súper claro es el factor de conversión. Esos 3.600.000 por los que tendré que multiplicar o dividir. Lo segundo que tengo que tener claro es que como el kilovatio hora es la unidad grande, para pasarla a la pequeña pues habrá que multiplicar, porque un solo kilovatio hora ya va a tener esos 3.600.000, ¿verdad? Por tanto, lo que tengo que hacer es multiplicar 58,6
por 3.600.000 y ya me saldrán los julios. Vamos a usar la calculadora del ordenador. Tenemos 58,6 kilovatios hora y lo multiplicamos por nuestro factor de conversión, por este 3.600.000, ¿verdad? Que tenemos ahí. Fijaos el numeraco tan grande que nos sale. 210.960.000 julios, ¿vale? Nos sale una cantidad enorme de julios y es normal porque os tenéis que quedar en la cabeza con lo siguiente, no hay que olvidarlo, que un kilovatio hora, en ese kilovatio hora hay una cantidad súper enorme de julios. Concretamente, en un solo kilovatio hora ya tenemos 3.600.000 julios, ¿vale? Entonces, recordando que el kilovatio hora es la unidad grande, pensando un poquito, deduciendo, ya uno recuerda si hay que multiplicar o hay que dividir. En mostrar retroalimentación lo tenéis explicado, ¿vale? También lo que acabo de hacer yo. Podéis leerlo y si tenéis alguna duda ya sabéis que podéis preguntarme, pero esto es básicamente saberse el factor de conversión de memoria o tenerlo por ahí apuntado, anotado lo de si se multiplica o divide y ya está, ¿vale? Y no le deis más vueltas tampoco. El importante. Bueno, de aquí no nos interesa todo. Voy a ir leyendo, os voy a decir lo que realmente nos interesa. Dice, no confundan los kilovatios hora con los kilovatios, que no miden energía, sino potencia. La potencia es la velocidad a la que se consume la energía. En realidad es una forma de hablar porque la energía no se consume, se transforma en otro tipo de energía, como calor en el caso de una estufa o luz en una bombilla. Efectivamente, la energía no se consume. Por ejemplo, cuando tú estás utilizando la energía eléctrica para calentar una estufa, tú lo que estás haciendo en realidad es transformar la energía eléctrica en la energía calorífica que da esa estufa, ¿verdad? O por ejemplo, si tú utilizas la energía eléctrica para dar luz en una bombilla, el otro ejemplo que nos pone aquí, en realidad tú no estás consumiendo, no estás gastando esa energía, sino lo que estás es transformando esa energía. Transforma esa energía eléctrica en energía lumínica, ¿no? En el caso de la bombilla. Esto no nos interesa, olvidad lo que está ahí. La unidad de medida de la potencia es el vatio, aunque quizás son más utilizados múltiplos o submúltiplos como el kilovatio, que son 1000 vatios, el megavatio, que es 1.000.000 de vatios, el caballo de vapor, un caballo de vapor vale 735 vatios. Bueno, como os decía, aquí no nos interesa todo. Aquí nos interesa lo siguiente. Primero, que en realidad la energía no se consume, no se gasta, sino que siempre se va transformando. Segundo, que no es lo mismo energía que potencia. La potencia es la velocidad a la que se consume esa energía. Y tercero, que cuando hablamos de julios, de calorías o de kilovatios hora, lo que mencionábamos al principio, estamos hablando de energía. Pero por contra, si lo que hablamos es de vatios, kilovatios, megavatios, sin el hora, ¿verdad? De vatios, kilovatios, megavatios, o de caballos de vapor, entonces de lo que estamos hablando es de potencia, ¿vale? Lo anoto aquí para que quede un poquito claro. Nosotros si hablamos, decía, de julio, de calorías o kilocalorías, y de kilovatios hora, es importante aquí la H de horas, entonces nosotros de lo que estamos hablando en realidad es de energía. Pero si nosotros de lo que estamos hablando es de vatios, kilovatios hora, perdón, kilovatios, lo de hora no, que lo de hora es lo de arriba, que es energía, megavatios, caballos, que se representa con CV, ahí lo que estamos hablando es de potencia, y como decíamos, la potencia es la velocidad con la que se va transformando esa energía, ¿no? Observad la diferencia. Vatios sin la H, sin las horas, eso es potencia, ¿vale? Observad, cada vez que aparece la W sin la H, es potencia. En el momento que aparece hora, ya es energía. Anotadlo también. Tenedlo, si habéis imprimido estos apuntes, pues ponedlo ahí en pie de página y si no, pues en un folio, ¿vale? Donde estéis haciendo los apuntes. Anotad que julio, calorías, kilovatios, hora se corresponde con energía y luego que todo esto de aquí, vatios, kilovatios, megavatios, otro tipo de vatios, ¿no? Lo que fueran, o caballos, todo eso tiene que ver con la potencia, ¿vale? No es difícil, no hay que estudiarlo de memoria porque ya sabemos
que no tenemos exámenes. Lo que tenemos que tenerlo es claro y anotadito en un papel, pues para cuando hagamos tareas, cuestionarios, etc. Un ejemplo sobre la potencia. Cuanto más altos son los vatios, pues más, a mayor velocidad se está consumiendo la energía, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un grupo de bombillas, tenemos una de 60 vatios, otra de 100 vatios, etc. ¿Cuál consume más? Pues lógicamente está consumiendo más la de 100 vatios. ¿Cuál está consumiendo menos? Pues la que tiene menos potencia, ¿no? Estas dos, de 25 vatios, ¿verdad? Eso es lo único que nos interesa de ese para saber más. Comprueba lo aprendido. Autoevaluación. Observa la etiqueta de este producto envasado. La cantidad de energía que aporta estos alimentos viene expresada tanto en kilojulios como en kilocalorías. Lo tenemos aquí, se ve muy mal. Voy a ver si lo podemos ampliar, ¿vale? Normalmente se puede. Sí, un poquito amplio, ¿no? Viene la etiqueta y nos viene 1865 kilojulios o 444 kilocalorías, ¿no? Está viniendo en las dos medidas, ¿verdad? En las que habitualmente medimos la energía. Como decíamos, los alimentos normalmente se miden en calorías o kilocalorías, pero también perfectamente podría medirse en julios, ¿no? Bueno, pues aparece esa etiqueta y nos dice, con ayuda de este dato que tenemos en azul, y haciendo una cuenta sencilla, ¿a cuántos julios equivale una caloría? Está pidiendo que averigüemos una sola caloría a cuántos julios equivale. Fíjate que lo que te estamos pidiendo que calcules el factor de conversión entre el julio y la caloría que ha utilizado el fabricante del producto. Cuando hagas tus cuentas, busca en internet o en alguna enciclopedia cuál es ese factor para ver si el fabricante ha utilizado el factor correcto para hacer sus cálculos. Nos da tres opciones, ¿vale? La primera opción nos dice que una kilocaloría valdría 4,2 julios. La siguiente, que un solo julio valdría 4,2 calorías. Y por último, vemos que una caloría valdría 0,24 julios. ¿Vale? Tenemos tres opciones. Bueno, primero deciros que esto no es importante, ¿vale? Esta actividad es de ampliación, por lo que si queréis la hacéis o si queréis pasáis de ella, ¿vale? Creo que está bien que la intentéis hacer porque os va a ayudar a aprender. ¿Bien? Entonces, observad que tenemos unos unos kilojulios, unas kilocalorías y nos estaba preguntando a cuántos julios equivale una caloría. ¿Cómo puedo saber una caloría de estas cuántos julios va a tener dentro? Bueno, pues podéis parar el vídeo, intentáis averiguarlo, razonáis si lo que os ha salido tiene sentido o no y a continuación lo que voy a hacer es daros pistas, ¿vale? Antes de explicaros cómo va el procedimiento, os voy a dar pistas. Venga. Bueno, pues aquí van dos pistitas. Primero, recordad que tenemos que ver a cuántos julios equivale una caloría. Esa es una pista en sí misma, porque nos está diciendo que una caloría va a tener varios julios, ¿vale? Estamos viendo que aquí la caloría es menor. Tenemos 444 calorías y tenemos que repartir, ahí va otra pista, esos 1865 julios entre dichas 444 calorías. Esa es una pista, ¿eh? Doble en realidad. La segunda pista es que aquí no tenemos julios, tenemos kilojulios. Nos está preguntando por julios. Aquí no tenemos calorías, tenemos kilocalorías. Y aquí nos está preguntando por calorías. Porque por lo primero que deberíamos de hacer es transformar esos kilojulios en julios. Y esas kilocalorías en calorías. En realidad no haría falta porque como tenemos kilo y kilo, pues al final todo queda igual, ¿no? Pero para hacer bien el problema, pues habría que hacer eso. Bueno, espero que estas pistas ya han ayudado, porque igual me han liado más todavía. Venga, pues me detengo otro momento y ahora ya os explico el procedimiento. Veréis que no es complicado. Bien, pues para averiguar lo que nos pide aquí, a cuántos julios equivale una caloría, y os decía, aquí ya tenemos una pista. Y es que nos dice una caloría, porque nosotros vemos que hay menos calorías que julios.
Yo decía, tendremos que repartir esos 1865 julios entre esas 444 kilocalorías, ¿verdad? He dicho repartir para saber lo que tiene una sola caloría. Y repartir es dividir. Pero luego os estaba diciendo que hay que pasar de kilojulios a julios. Es lo que nos está pidiendo aquí en realidad. No kilojulios, nos pide julios. Y que igualmente tendremos que pasar antes las kilocalorías a calorías, ¿verdad? Por tanto, lo primero que yo tengo que hacer, o por donde podría empezar, esto no me deja moverlo, ¿vale? Cuando estoy grabando el vídeo. Tenemos que recordar. Tendremos que pasar ese 1865, lo anoto, 1865 kilojulios lo tendremos que pasar a julios. Nosotros sabemos que un kilómetro son 1000 metros, ¿no? Y por tanto, que un kilojulio son 1000 julios. Por tanto, esto hay que multiplicarlo por 1000, ¿verdad? Ya tengo que son 1.865.000 julios. De otra parte, yo tengo, a ver, estamos aquí, 444 kilocalorías y quiero pasarlo a calorías. Por tanto, tengo que multiplicar también por 1000. 444 kilocalorías, por ese kilo multiplico por 1000 y ya me salen las calorías. Y son 444.000 calorías. Por tanto, yo tengo estos julios y tengo estas calorías y tenía que repartir los julios entre dichas calorías, ¿verdad? Pues reparto los julios, ¿verdad? 1.865.000 julios, lo reparto entre las calorías, hago la división y me sale 4,2 julios. Me sale que una caloría tiene 4,2 julios, ¿vale? Una caloría tiene 4,2 julios. Aquí tenemos la opción correcta. ¿Veis? Aquí está explicado el procedimiento, para el que no se ha enterado. Fijaos que ha cogido los kilojulios y lo ha multiplicado por 1000 para que salgan julios, que es eso primero que he hecho yo aquí. Luego ha cogido las kilocalorías y la ha multiplicado por 1000 para saber las calorías, que es eso que he hecho aquí. Y luego ya por último solo tenemos que repartir todos esos julios que tenemos entre todas las calorías que tenemos. Ya no sale lo que tiene una sola caloría. Hago la división y me sale 4,2 julios. ¿Vale? Como os decía antes de hacer el problema, no es importante y lo podemos tener en cuenta como una actividad de ampliación. Por lo que si os habéis equivocado, tampoco le deis mucha importancia a esto, ¿vale? Podríamos seguir avanzando. Lo que sí me interesa es todo lo que he puesto énfasis, ¿vale? El trocito de aquí de los julios, los kilovatios hora y las calorías referido a la energía, que el factor para pasar entre uno y otro son 3.600.000, que si es de kilovatios a julio se multiplica, si es de julio a kilovatios se divide, y luego que recordéis también, lo tenemos acá, ¿sí? Recordemos también que la potencia es la velocidad con la que se va consumiendo, se va transformando la energía y que esa potencia se mide en vatios, megavatios o también en caballos de vapor, ¿vale? Eso es lo que nos interesa realmente. Vamos a hacer la última actividad. Indica cuáles de las siguientes unidades lo son de energía. Bueno, pues echarle un vistazo a los apuntes y me decís cuáles son las unidades de medida de la energía. Doy una pistita, no de la potencia. ¿Habéis parado el vídeo para hacerlo? Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es irnos a nuestros apuntes y recordar esto, ¿no? Que los julios, las calorías y los kilovatios hora se refieren a la energía y que los vatios o los caballos se refieren a la potencia. Sabiendo eso, por tanto, me preguntaba, ¿cuáles son unidades de medida de la energía? Pues vamos a tener como unidades de medida de la energía, decíamos, la caloría, el kilovatio hora o el julio. Estas son las unidades de medida, ¿de acuerdo? El caballo de vapor y el vatio tenemos que tener claro que es de la potencia. Bueno, pues seguimos con la energía mecánica en un vídeo posterior, ¿vale? Venga.
Saluditos, hasta ese vídeo.